Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con funcionarios de la Embajada de México en nuestro país y del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio acerca de la entrada en vigencia y la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México. Y quisiera comenzar con el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. ¿Cómo se llegó a lograr este acuerdo? ¿De dónde nace la idea de hacer un acuerdo global ya no individual con cada país? Bueno, aquí es importante hacer un poco de historia, porque en realidad el proceso de negociación de Centroamérica con México surgió como un proceso conjunto. O sea, originalmente la aspiración de todos los países centroamericanos era llegar a tener un acuerdo único con México. En algún momento del proceso, Costa Rica terminó su negociación de manera bilateral con México. Nicaragua también alcanzó un acuerdo con México en 98 y posteriormente el resto de 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, conocidos como Triángulo Norte, terminaron sus negociaciones en 2001. Pero esa aspiración siempre quedó, digamos, y si volvemos a las comunicaciones políticas, a las declaraciones políticas en el marco de Tuxtla, muchas de ellas traen dentro del componente comercial la aspiración de llegar a culminar con un tratado de comercio único entre la región, con el objetivo de potenciar las inversiones y de establecernos como una región más unida, digamos, como una zona de comercio más unida frente al resto del mundo. Entonces, esos antecedentes, esa historia, digamos, esa culminación de esa aspiración es lo que logramos con esta aprobación de este tratado y obviamente, digamos, esperamos de que esto ayude mucho a la relación que existe actualmente. Además, empujó a esto que cambios globales en la economía, crecimiento de la economía de Nicaragua. Eso ha ayudado mucho y también ha ayudado mucho porque, digamos, una parte puede ser el interés de Nicaragua de trabajar de manera conjunta, de trabajar con diferentes socios, pero también necesitamos el deseo y la aspiración política del resto de países de Centroamérica para alcanzar este objetivo. Y algo que ayudó mucho es el trabajo continuo que veníamos haciendo con el resto de países centroamericanos, los resultados que obtuvimos en la negociación con la Unión Europea, digamos, eso ayudó mucho, un proceso bastante complicado, pero que también ayudó a apoyarnos mucho en esta negociación. Entonces sí, digamos, había un interés de Nicaragua de que esto fuera un tratado conjunto, un tratado común. Y algo que me gustaría aclarar es el hecho de que qué cambia y qué no cambia en el Tratado de Libre Comercio bilateral ahora tener un tratado de libre comercio global con Centroamérica. Bueno, uno de los elementos que hay que tomar en consideración como el elemento más importante es que este fue un proceso de convergencia. Agarramos los 3 tratados, como le decía, encontramos las mejores prácticas, la normativa que ha funcionado de manera mejor y creamos un tratado más moderno, más fácil de administrar y también mucho más sencillo para los actores económicos. Pero en términos de la parte arancelaria, digamos, lo que hicimos fue trasladar los compromisos que ya estaban para cada país en su relación con México y trasladarlos a un nuevo anexo. Lo que eso significa es que hoy por hoy no hay una nueva apertura de mercados, porque esa apertura ya se dio. No hay cambios en los aranceles, porque básicamente ya Costa Rica y Nicaragua ya estábamos llegando a libre comercio. Y los países que, digamos, entraron a este acuerdo con México posteriormente, como los de Triángulo Norte, lo que hacen es salvaguardar esos pequeños periodos de degradación que quedaban en los tratados vigentes. Entonces, no esperemos una avalancha de productos mexicanos por efecto de una degradación. Sí podemos esperar que la región comience a aprovechar un poco mejor las preferencias, porque este nuevo tratado va a permitir que compremos insumos en toda Centroamérica, producir en cualquier país de la región y exportarlo como originario. O sea, yo puedo traer producto de Guatemala, procesarlo en Nicaragua, terminar de llevarlo a un proceso ulterior en El Salvador, exportarlo, digamos, es un producto ya de la región. Eso ya lo tenemos con muchos tratados, pero no lo teníamos con México. Y eso, digamos, se aprovecha mucho. Quisiera aprovechar para agregar también que incluimos alguna normativa bastante moderna que va a permitir también acumular con países fuera, tanto de Centroamérica como de México. Esta es una nueva tendencia en el marco del comercio internacional
que se le llama acumulación ampliada y va a funcionar en aquellos casos en que México y Centroamérica tengan tratados de comercio comunes con otros socios. Entonces México tiene un acuerdo comercial con Europa, Centroamérica está muy cerca de tener un acuerdo comercial con Europa, queda abierta la posibilidad de que a través de nuevos instrumentos de control aduanero se puedan comprar insumos en México y exportar a Europa, digamos, para todos los países centroamericanos, o que México pueda adquirir insumos en Centroamérica y exportar a Europa manteniendo el origen. Esto es nuevo, digamos, es una oportunidad que se abre también en un futuro. En dos palabras, ¿lo considera revolucionario usted este Tratado de Libre Comercio? En términos de lo que alcanzamos en materia de acumulación, en acumulación ampliada es revolucionario. No me atrevería a decir que es el primer socio con el que entramos en estas discusiones porque lo logramos amarrar también con Europa. Eso va a permitir obviamente que el proceso sea más corto. Pero sí, digamos, en el momento en que esto comience a funcionar, creo incluso que hay un ejemplo muy particular del acuerdo con México que hoy está funcionando muy bien y es la acumulación ampliada en materia textil con el CAFTA. Tanto el acuerdo con los Estados Unidos como el acuerdo con México hoy por hoy nos permiten comprar insumos en México, producir la prenda de vestir en Nicaragua o en Centroamérica y exportarlo a Estados Unidos como prenda de vestir originaria. Igual a Centroamérica se le permite comprar insumos en México, en Estados Unidos, producir la prenda de vestir en Nicaragua o en cualquier país de Centroamérica y exportarla a México como originario. Esto es algo que se implementó un poco después de que terminamos las negociaciones del CAFTA y de hecho es importante porque Nicaragua es uno de los principales países de Centroamérica que hoy está aprovechando este tipo de flexibilidad, digamos, en la normativa. Bueno, muy importante las aclaraciones y la ampliación. Ahora quiero hablar de las inversiones mexicanas en Nicaragua. Ustedes decían, a raíz de este Tratado de Libre Comercio, o el tratado ha ayudado a impulsar o a generar más inversiones. ¿De qué estamos hablando? Así es. El tratado, si bien ha sido deficitario para Nicaragua en términos comerciales, sí ha ayudado a compensar en gran medida ese déficit en la balanza mediante la inyección de inversiones mexicanas. Estamos hablando de que el año pasado México invirtió alrededor de 111 millones de dólares. El año anterior había invertido alrededor de 88 millones de dólares, con lo cual se ha posicionado como el segundo o tercer inversionista histórico en los últimos 7 años. Tenemos una inversión acumulada desde 2005 que supera los 730 millones de dólares, es decir, estamos aquí presentes de diversas formas, entre ellas a través de la inversión extranjera. ¿Tenemos telecomunicaciones? Sí, hay varias de las principales empresas aquí nicaragüenses que dan empleos a la gente, empresas mexicanas que dan empleo aquí en Nicaragua, son de capital mexicano. Claro, en telecomunicaciones, Cemex, en cemento, Walmart de México, que tiene los supermercados Palí y La Unión, Coca-Cola FEMSA y otras empresas también, son bastantes. Bimbo, Maseca, recientemente su carne, sí, en el sector agropecuario. Y los productos mexicanos están presentes en todas partes, en los supermercados, en todas partes, algo que se agradece mucho. ¿Ustedes creen que este tratado global va a reimpulsar todavía más estas inversiones? Sin duda sí, porque como decía el licenciado Melendres, los últimos años estamos hablando de que prácticamente casi cada año están entrando 100 millones de dólares o alrededor. Del 2005 para acá tenemos alrededor de 681 millones de dólares que han entrado y según los registros del Banco Central y del MIFIC, en toda la historia, ahorita hay 737 millones. Lo que va del 2012. 737 en total de inversión mexicana. Quiere decir que antes del 2005 solamente había 50 millones de dólares, quién sabe desde cuándo están contando, y a partir del 2005 para acá ha habido 681 millones de dólares, es decir, 90%, una cantidad bastante fuerte, y esperamos que cada año aumente esta inversión porque Nicaragua es un país de oportunidades para el capital mexicano. Ok, a propósito de oportunidades y a propósito de los beneficios que da el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que para un inversionista mexicano es atractivo en Nicaragua? Bueno, la cercanía que hay geográfica, que representa y se traduce en menor costos de transacción, de logística, de transportación,
que es un mercado que está en crecimiento. Los indicadores macroeconómicos de los últimos años han sido positivos, y es un país que va creciendo, que está dejando de ser un país de renta de ingreso bajo a medio bajo, y eso ha sido reconocido por instituciones internacionales, por el mismo viceministro Jenschke recientemente. Entonces es un país que va creciendo y representa muchas oportunidades para México, tanto para nuestros productos como para nuestras inversiones. ¿Y en Centroamérica cuál es la inversión que tiene México? Acumulada en Centroamérica son alrededor de, bueno, en América Latina son alrededor de 72,000 millones. En Centroamérica corresponde el 25% de eso. Entonces, digamos que tiene una participación considerable dentro de este monto de inversión, que por cierto es histórica. Nunca México ha invertido tal cantidad en sobre todo la empresa de telecomunicaciones, que tiene ahora control de marcas, sobre todo en la región. Sí, de hecho en Nicaragua el sector telecomunicaciones corresponde, 75% de la inversión mexicana corresponde al sector telecomunicaciones. Ah, claro. Así es. América Móvil, Carlos Slim. Sí, para ser más específico. El MIFIC cree que, a propósito, hablando de inversiones, este nuevo Tratado de Libre Comercio va a abrir mayores atractivos para inversionistas mexicanos. Bueno, por ejemplo, en el turismo. Los antecedentes, la práctica nos ha enseñado que el hecho de contar con un acuerdo de libre comercio es un aliciente a los inversionistas. La práctica con México ha sido esa, la práctica con todos los socios con los cuales hemos negociado tratados de libre comercio ha sido que el momento en que los acuerdos entran en vigencia hay un aumento en las inversiones. Ahora, es importante reconocer, ¿verdad?, que este no es un nuevo tratado, es un tratado renovado. Pero igual, complementado, pero igual siendo un tratado renovado, digamos, agregando esta dimensión centroamericana regional a la relación que vamos a tener con México, sí, hay alicientes importantes. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que Nicaragua continúa abriendo mercados internacionales y que muchos inversionistas no vienen solo interesados en el mercado nacional, sino vienen interesados en poder exportar hacia otras regiones del mundo. Entonces, esa es la conjunción, digamos, no solo por el hecho de tener el tratado, pero tenemos el mercado de los Estados Unidos, muy pronto el mercado europeo, estamos entrando al mercado sudamericano a través de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde México también es parte. Entonces, estas nuevas aperturas se convierten también en alicientes para la inversión, y el hecho de que tengamos normativa moderna en este nuevo tratado obviamente le da seguridad al inversionista para establecerse en el país. Pero debe haber algún problemita que los nicaragüenses, tal vez, nuestros empresarios, nuestros productores, nuestros agricultores, no han aprovechado tal vez al máximo este tratado. ¿Eso lo han valorado? ¿La autocrítica qué es lo que dice? Sí, nosotros hemos analizado mucho el tema de las exportaciones hacia México. En algún momento el señor presidente del COSEP decía que el acuerdo original negociado con México no fue tal vez el mejor acuerdo que pudimos haber obtenido. Nosotros, basados en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que ha habido una pérdida de confianza en el mercado mexicano. Y esa pérdida de confianza que se dio en un primer, digamos, apenas estaban haciendo el tratado en el 98, ha afectado mucho, digamos, hacia dónde se ha movido el comercio o los productos nicaragüenses. Imagino que recordará el tema de los frijoles y la norma técnica para poder entrar al mercado mexicano. Los ganaderos recuerdan el problema de las exportaciones de carne, que básicamente había que entrar por la frontera de los Estados Unidos para poder entrar con la carne. Ese tipo de situaciones afectaron mucho de la confianza del productor en el mercado mexicano. Queremos que a través de este nuevo acuerdo, digamos, esta relación se relance, que volvamos a establecer las bases para que los productores nicaragüenses tengan la confianza nuevamente de que ese mercado está ahí, que podemos aprovecharlo. Sus palabras finales, sobre todo para los empresarios nicaragüenses, que aprovechen bien este tratado de libre comercio. Sin duda, que lo conozcan, que se acerquen a su gobierno, a la embajada, si tienen alguna duda, que estamos para apoyarlos. Estamos haciendo, como comentaba, eventos para dar a conocer este tratado, porque hay desconocimiento entre el empresariado aquí nicaragüense. También tenemos una Cámara de Industria y Comercio México-Nicaragüense que fue reactivada
el año pasado con el esfuerzo del anterior embajador y del licenciado Melendres, básicamente. Entonces, en la Embajada de México en Nicaragua van a encontrar un aliado que les va a apoyar a que puedan aprovechar de la mejor manera el Tratado de Libre Comercio. Sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, decía usted, ¿no? Así es, el tratado reduce los costos asociados a la exportación, por ejemplo. Entonces esto va a beneficiarles en esos términos. Eso es, digamos, una de las ventajas principales de este instrumento. Cristian, ¿y el llamado final para todo nuestro empresariado? Bueno, es a mantener el trabajo conjunto con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Nosotros hemos estado siempre muy cerca de los sectores y estamos también en un proceso de acercarnos mucho más a lo que son los pequeños y medianos empresarios. Hay todo un proceso que se está llevando a cabo. Las labores de capacitación son constantes, a pesar de que obviamente no nos damos abasto. Es muy difícil llegar a la totalidad de los empresarios, pero sí recordarles que en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio hay una puerta abierta siempre. Si tienen dudas, si requieren algún tipo de información adicional, en el Ministerio estamos dispuestos a apoyarlo. Licenciado Fernando Escudero, encargado de negocios de la Embajada de México. Gracias. El licenciado Rodrigo Melendres, quien es director de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México, y el licenciado Cristian Martínez, director de Aplicaciones y Negociación de Acuerdos Comerciales de el MIFIC. A los tres, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.